Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, a su mandar. Doctor, empieza a cambiar el clima, pero ya no el frío, sino el calor, y los casos de COVID se han incrementado tremendamente en el país. Ayer la Universidad Católica Santiago de Guayaquil emitía un comunicado a todo su personal y estudiantes pidiéndoles volver al uso de mascarillas, al distanciamiento social, al uso del alcohol y a efectuarse las pruebas en caso de tener síntomas. Es correcto. Y aquí en Quito tenemos que dar una alerta porque nadie dice nada. 1 millón de personas en el metro durante los últimos días. 1 millón de personas. Y no, el ministro no dice esta boca es mía, no hay una alerta del ministerio. No hay una alerta del municipio ni de la empresa del Metro de Quito. Y está disparado el crecimiento no solo de COVID, sino de influenza y todos los otros virus respiratorios que están circulando. Doctor, las fiestas de Quito terminaron y, como usted dice, 1,5 millones se movilizaron solo en el metro. ¿Eso implica que los casos van a seguir incrementándose? Las próximas 2 semanas se van a disparar. ¿Qué tenemos que volver a hacer? ¿Está fallando? ¿Ha bajado el nivel de vacunación, doctor? Hicieron la vacunación, se hizo la vacunación a los grupos de riesgo. Es necesario vacunar más ampliamente. Sí, porque hay un tema de desconocimiento. Hay muchas personas que carecemos de la 5ª dosis o de la 4ª incluso, porque llegaba hasta un límite de edades y no se divulga en qué momento se puede uno empezar a acudir a vacunar. Se hizo la vacunación para grupos específicos, menores de 5 años, mayores de 65, personas con comorbilidad, pero es necesario proyectar una vacunación tanto de influenza como de COVID mucho más amplia. Pero alertar a la situación. Esto es un brote estacional habitual. Esto es esperable, totalmente esperable. Esto ocurre, pero no se hace ni se dice nada. Hay negligencia, entonces hay que hacer un exhorto a las autoridades. Se está minimizando un virus que apenas causó hace pocos años. Hay varias conductas. Primero, la gente no quiere saber nada. Oye de COVID y le parece un mal sueño lo que pasó. Luego se han relajado las medidas de alerta en términos y condiciones generales. Y luego hay otra condición que no se está mirando. El fenómeno del niño está ahí actuando sobre el país. Y esto va a generar condiciones extraordinarias de aumento de transmisión. Entonces es momento de hacer una alerta importante y una movilización de conciencia. Doctor, el ministerio anunciaba que se va el 15 de noviembre, dijo el ministerio, que se ampliaban las dosis en una nota una más de tantas noticias que se han generado, nada importante, no solo trataba como tema importante, que se ampliaba la vacunación para personas mayores de 12 años. Esto el 15 de noviembre, pero también se advertía que se lo seguía haciendo con la misma vacuna de Sinovac. Eso tal vez puede estar generando que la población diga, ¿para qué me vuelvo a poner la misma si no incluye cepas nuevas? En algún grupo va a producir alguna protección parcial, pero definitivamente las vacunas están ya en una siguiente fase. Estamos en vacunas de 2ª generación que deben incluir todas las poblaciones nuevas que han circulado de la SARS-CoV-2, que son derivadas de Omicron y que ya son muy distintas a las iniciales. Entonces, la vacunación en este momento tiene que hacerse con vacunas bivalentes de RNA, tanto de Moderna como de Pfizer. Esas son las que producen protección en este momento. Las vacunas anteriores que contribuyeron al control de la pandemia ya no tienen validez en este momento. Entonces, ¿qué sentido tiene que hace prácticamente un mes nos convoquen y nos digan que está abierto el tema de la vacunación cuando nos van a poner la misma vacuna que nos pusieron hace 6 meses? No, la vacunación que se hizo, la última vez que se hizo ya fue con vacuna bivalente. Sin embargo, fue una vacunación limitada. Solamente el grupo etéreo. Fueron solamente los grupos específicos, pero han ocurrido 2 cosas. Ya ha pasado un tiempo considerable después de las últimas vacunaciones masivas que han contribuido a que se transforme la pandemia en un evento mortífero sumamente grave en una endemia. Es decir, hoy está circulando de forma continua y va a continuar
circulando de ese modo. Doctor, el tema de la vacunación tiene que convertirse tan habitual para el COVID como el tema de la vacuna para la influenza. Tiene que entrar ya en la cabeza de los ecuatorianos y del mundo entero. ¿Es una vacuna estacionaria que hay que ponérsela cada año o cada 6 meses? Orientamos a eso. Se orienta que probablemente va a ser cada año. Sin embargo, hay algunas cuestiones que resolver todavía frente a la COVID-19. Recordemos que parece que ya nos olvidamos, ya no queremos oír nada de la pandemia. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no ha terminado. Fíjese que oficialmente no ha terminado la pandemia porque siguen circulando nuevas variedades del virus. Hay poblaciones en el mundo que han sido muy poco vacunadas y se teme que en algún momento pueda haber un resurgimiento de cepas distintas. Esa es una precaución internacional que se hace. Este es un momento en el que es necesario saber si la inmunidad conseguida con la vacunación que hemos tenido, con las infecciones naturales que han estado ocurriendo, es suficiente para mantener esta situación o se debe emprender en vacunaciones mayores, de mayor dimensión y de ese modo mantener bajo control la situación de la COVID-19. Cuando una pandemia termina es cuando la mutación del virus llega a estabilizarse. Cuando las condiciones biológicas del virus, cuando la condición inmunitaria y cuando la capacidad de los servicios de salud garantice que no se va a transformar nuevamente en un rebrote pandémico. Esas 3 cosas aún no ocurren en el mundo. Todavía no ocurren en el mundo. Ciertamente hay poblaciones marginales, hay países que han vacunado muy poco, que no han vacunado, en donde sigue circulando la COVID-19. Hay países como Estados Unidos de esa dimensión que tienen poblaciones, especialmente en los estados del centro del país, que no se vacunaron, que sigue ocurriendo COVID, que sigue ocurriendo mortalidad, y entonces hay que seguir tomando precauciones. Parecería que el impacto de pesadilla que produjo la pandemia, pues hace que la gente no quiera saber nada de este asunto, no quiere que le hablen ni de vacunas ni de salud. Es una resistencia psicológica social que estamos viendo y que puede ser contraproducente. Doctor, pero también viene el tema de la resistencia psicológica, como usted dice, y todavía se sataniza a una vacuna que le devolvió el andar a la humanidad, porque eso fue lo que hizo la vacuna del COVID. Mire, podríamos poner en esta perspectiva. Recordemos que una pandemia como la de 1918 de influenza mató 50 millones de personas. 50 millones de personas, cuando la proporción en el mundo era muchísimo más grande. Hoy en un planeta de 8.000 millones de personas han muerto 7 millones. ¿Y a qué se debe? A la tecnología, a la vacunación, a la capacidad de respuesta de los servicios de salud, a la comunicación que pueda conducir las conductas preventivas de la población. Resulta casi insignificante. Sin embargo, el impacto de disrupción económica y social que causó fue tremendo. El efecto ha sido producir más de 100 millones de pobres en todo el mundo, 47 de esos en América Latina, 3 en el Ecuador. El impacto socioeconómico de la pandemia todavía nos sigue afectando, no hemos salido de esa. Entonces, aunque pareciera que la mortalidad global es pequeña, el impacto socioeconómico y los efectos posteriores son enormes. Todavía vivimos efectos postpandémicos. Uno de esos es la salud mental. Hay graves trastornos de salud mental causados por la pérdida de empleo, el empobrecimiento, pero también por efectos directos del virus. Y tenemos efectos de depresión, de ansiedad, de insomnio. Durante los 2 últimos años, lo que más se vendió en el país fueron ansiolíticos y somníferos. Y tenemos efectos de psicosis, de trastornos mayores que llevan a adicciones. El efecto en la salud mental es enorme. Tenemos rebrotes de enfermedades transmisibles, agravamiento de enfermedades crónicas. Entonces todavía vivimos un efecto pandémico y no lo queremos ver. Hay que ponerlo en perspectiva y responder a eso. Doctor, leí un artículo el día de ayer preparando la entrevista, decía Latinoamérica a raíz de la pandemia no solamente perdió y se ha sumido en la pobreza, pero perdió de ser una de las zonas mundiales con un mejor cuadro de vacunación en general a convertirse en una de las más atrasadas. Ciertamente, América Latina ha sido un continente en general
pro vacuna y lo que hemos visto es una evolución continua hacia la mejora. La introducción de nuevas vacunas, ampliación de coberturas de vacunación. Estuvimos en algún momento prácticamente con enfermedades como el sarampión, como la polio, la rubiola eliminadas. Estas enfermedades han sufrido rebrotes. Ha habido problemas graves de los servicios de salud, especialmente en Venezuela, que ha generado condiciones de rebrote y dispersión de algunas de estas enfermedades. Y hoy América Latina enfrenta problemas muy serios. El Ecuador, por ejemplo, en el año 2017 tuvo una caída de las tasas de coberturas de vacunación dramáticas. Estuvimos solamente por encima de Haití, que es el país más retrasado en estos sentidos. Entonces, se han hecho esfuerzos, se han recuperado capacidades, pero hay que mantener una línea de mantención de servicios, de ampliación de servicios, y eso implica un fortalecimiento de los servicios de salud. Doctor, la vacuna de la COVID-19 junto con la influenza y las otras de todos estos virus, ¿tiene que formar parte del cuadro de vacunación básico del país? Ya son. Ya forman parte. Ya son. La vacuna para la influenza forma parte ya lleva hace por lo menos 2 décadas como un programa de vacunación sistemático. Se vacunan a niños menores de 5 años, mayores de 65, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades, con enfermedades debilitantes como diabetes, hipertensión, insuficiencias hepáticas, pulmonares, enfermedades que debilitan las condiciones de las personas. Sin embargo, hay algunas consideraciones. Cada vez tenemos la influenza o gripe. Las otras son resfriado común, Okay. hay que diferenciarlo. Esta es una enfermedad que puede agravarse potencialmente. Está causado por 4 virus, H2N3, H1N1 y 2 virus de la influenza B, que antes eran poco importantes. Hoy cada vez estos de la influenza B tienen mayor presencia y es necesario ya evolucionar a nuevas vacunas que sean capaces de proteger los 4 virus y aumentar la vacunación. Aumentar la vacunación a grupos más amplios para que se pueda proteger a la mayor parte de la población. Estos grupos prioritarios son los que mayor riesgo tienen de producir enfermedad grave y mortal, pero con los virus de la influenza B se ve cada vez jóvenes afectados y desarrollando cuadros graves. Entonces, los virus son mutantes, son seres que están en constante evolución y las medidas sanitarias también tienen que ir acorde con la evolución que se observa en la sociedad. Eso le iba a preguntar, doctor. Se vacuna a los menores, se vacuna a los mayores de 65, pero queda todo este nicho en medio, que es el que también lleva esos virus a casa, que es el que acaba complicando la situación económica y acaba complicando a aquellos de esos otros 2 grupos etarios que no lograron ser vacunados o que por alguna circunstancia no accedieron a esa vacuna. Eso se pudo ver con la COVID-19. El impacto que tiene tanto la influenza como la COVID-19 en el aspecto laboral es inmenso, Delia, es inmenso. Producen una cantidad de pérdidas directas por ausencia laboral principalmente, o por efectos de reducción de capacidad laboral. Una persona deja de ir 3 o 4 días, pero una semana después no está en sus condiciones óptimas de trabajo. Entonces se produce una pérdida de capacidades laborales y los costos son sumamente altos. Además de eso, hay que sumar los costos de los servicios de salud que implican hospitalización, medicamentos, terapia intensiva, gastos médicos en general, que producen impactos inmensos. Así que si vemos los números, vamos a tener siempre a favor la vacunación, que va a costar menos que lo que se pierde en efectos económicos y laborales. Doctor, se viene un repunte definitivo entre COVID e influenza a raíz de fiestas y todas las fiestas que siguen de fin de año. Normalmente, Delia, en esta temporada hay un incremento de todas las infecciones respiratorias. Esta variabilidad climática, estas condiciones que tenemos de lo que se llama en la sierra el veranillo del Niño, que tenemos temperaturas muy altas durante el día y muy bajas al final de la tarde y la noche y madrugada,
Ese contraste normalmente aumenta las infecciones de transmisión respiratoria. Eso es normal. Pero además han habido eventos extraordinarios en la ciudad de Quito. La inauguración del metro que ha movilizado 1 millón de personas. Alguien que esté agripado, que esté con una infección respiratoria, sin mascarilla, en un vagón lleno, pues está convirtiendo eso en una cámara de transmisión. Lo propio ocurre en el trole, en los buses de transporte público y en todas las aglomeraciones, reuniones familiares, fiestas, conciertos. Quito ha tenido una movilidad inusual en estas últimas fiestas y yo advierto, no ha habido la prevención de ninguna de las instancias, no ha habido una recomendación de usar mascarilla, por ejemplo, y en las próximas 2 semanas vamos a asistir a un repunte importante de la transmisión de influenza, de COVID, de virus que están causando resfriado común. Es necesario, pues, que los servicios de salud se preparen. Es necesario que la comunidad esté alerta sobre algunos eventos. Quien tenga síntomas respiratorios, pero además tenga fiebre de más de 39 grados, dificultad respiratoria y si se siente muy fatigado, muy cansado, enfermo gravemente, tiene que acudir a buscar un servicio de salud. Las personas que tengan síntomas respiratorios de preferencia deben quedarse en casa. Uso de mascarilla, uso de gel o alcohol antiséptico, lavado de manos frecuente, abrir las ventanas en las oficinas donde trabajan muchas personas, es decir, volver a las precauciones que tuvimos durante la pandemia para evitar un rebrote más importante del que ya está ocurriendo. Doctor, ustedes como epidemiólogos recomendarían y recomiendan, por lo que usted dice, al municipio de Quito advertir la necesidad del uso de mascarillas dentro del metro. Sí, y yo en este momento hay que hacerlo y yo diría que la autoridad sanitaria, el propio Ministerio de Salud, tiene que emitir una orientación técnica de cómo manejar la prevención de salud durante las fiestas de fin de año, porque ya estamos en curso con una situación de rebrote, entonces corresponde al municipio de Quito, a los distritos correspondientes de salud, al Ministerio de Salud, advertir de esta condición. Es importante hacer un exhorto a las autoridades para actuar de forma inmediata. Doctor Aguilar, hay una serie de mitos en torno a la vacuna de la COVID y yo creo que esa también puede ser una de las razones por la que la gente sabe que está ahí en los centros médicos y no acuden en la cantidad que deben acudir. Por ejemplo, que para mujeres embarazadas, muchas sienten el temor de que sus hijos en algo afecte. Se cree que el repunte y el aparecimiento de diagnóstico de casos de cáncer ha sido a raíz de la vacuna de la COVID. Casos de problemas cardíacos le echan la culpa a la vacuna del COVID. Entonces, estas cosas ya van siendo desmitificadas o todavía tenemos que esperar al ser una vacuna tan nueva. Durante la pandemia hubo una cantidad de mitos extraordinarios que frisaban más con la magia que con la realidad médico-científica. Las falsas noticias tienen un efecto demoledor respecto a la prevención de la salud y hacen un daño enorme. Diremos globalmente que las vacunas son muy seguras. Los efectos indeseables y las molestias que producen son irrisorias frente a los beneficios que producen. Son vacunas que se han ido perfeccionando y que todas ellas tienen un efecto protector muchísimo mayor que los efectos indeseables que puedan producir. Entonces, las vacunas son buenas, son seguras, protegen vidas, evitan enfermedad grave y todas estas locuras que dicen mentes calenturientas no tienen ningún sentido. Y los que no se han vacunado hasta ahora que corran al centro a vacunarse. Mire, y uno de los problemas que tenemos, también ha aumentado la vigilancia epidemiológica de centinela que hace el Ministerio de Salud. Muestra que hay también un aumento de casos graves de hospitalización y de casos mortales. Hay casos de mortalidad reportados y que van en incremento desde mediados de octubre. ¿Quiénes tienen casos graves y fallecen? Los que no están vacunados, los que están incompletamente vacunados. Las personas que en general recibieron las dosis completas de vacuna pueden tener COVID o pueden tener influenza, pero van a ser un caso
un caso leve, un caso moderado, que no requiere hospital y que no requiere cuidados mayores, y que en unos días de molestia, de incomodidad, va a pasar, pero sin mayores consecuencias. Esa es la diferencia. No pasa nada combinar la de COVID y la influenza el mismo día. No, incluso en varios países, en el Ecuador mismo, se han utilizado las vacunas. Sin embargo, me parece que las vacunas, la vacunación de influenza ya se hizo durante el mes de octubre y Sí. noviembre. COVID también ya se hizo anteriormente y no creo que hay disponibilidad en este momento. Es decir, quienes tendrían que estar vacunados ya debieron haberse Y los que vacunado. se atrasaron, Los que se atrasaron a tomar precauciones, a tomar precauciones para evitar infección respiratoria. listo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos micrófonos. Ha sido Con un gusto. mucho gusto. Encantado.